La Presidencia de la República. 128 senadores y 500 diputados. 9 gubernaturas. 31 congresos estatales, 1.580 ayuntamientos y 16 alcaldías. En 2024 tendremos la elección más grande de la historia de México. Y la vamos a cubrir como se merece. El programa Los Periodistas se extiende 15 minutos. Acompáñenos de lunes a viernes en Puntos y Comas 2024 con Pedro Mellado. Las encuestas, las cifras de la elección, quiénes son los candidatos, perfiles, muchos perfiles, todo para que usted tome una decisión bien informada. De lunes a viernes a las 20 horas, 15 minutos más con un servidor, Pedro Mellado. Toc toc, Pedro, ¿y de 10 al cierre? Por allá nos vemos, Romina. Y todo por Sin embargo al aire. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos ya aquí a Sin embargo semanal en este cierre tanto de semana como de mes. ¿Cómo te pinta el cierre de mes, Ilse? Pues yo muy feliz porque julio es mi mes preferido. Hasta finales de julio, pero sí, va a estar cumpliendo años nuestra querida Ilse García. Pues Ilse, bastante electoral como siempre, como venimos arrastrando desde hace algunas semanas, pero también yo diría bastante violento a nivel mediático. Todos los días pasan cosas, pero esta semana en particular los medios estuvieron reportando eventos en varias partes de estados. ¿Cómo viste eso? Pues también el tema de Hipólito Mora hizo que fuera una semana bastante violenta y bastante triste por lo que ocurrió allá en Michoacán, Dulce. Así es, entonces con esto comenzamos, vamos a una pausa y arrancamos este semanal, el último, pero de junio nada más. Fíjate, Ilse, yo estaba insistiendo en que agendaran el lunes 26 de junio porque ese día, semanas antes, los dirigentes de Va por México habían anunciado que iban a dar su método de selección de precandidato y así fue a través de un hotel donde estuvo presente nuestra compañera reportera Montserrat Antúnez, incluso entrevistando a Claudio X González y a también el propio Alito. Bueno, aquel inicio de semana, tanto Acción Nacional como el PRI, también el PRD, Va por México, incluyendo organizaciones que ellos llaman sociedad civil, presentaron ahora el Frente Amplio por México, que al menos por ahora sustituye a Va por México, su representación propiamente político-electoral. El cronograma de la coalición integrada por estos partidos dice que a partir del 4 de julio se va a iniciar la primera fase con el registro en una plataforma electrónica de los aspirantes que sean apoyados por militantes de los partidos y miembros de la sociedad civil. Tras la inscripción, los precandidatos participarán en un gran foro con encuestas. Los 3 precandidatos que obtengan el mayor respaldo popular entonces pasarán a una tercera fase, ya habrán sido menos, que incluirá 5 foros regionales, nuevas encuestas y una consulta ciudadana, que se realizará el 3 de septiembre para seleccionar el candidato presidencial de la coalición. Ahora, Ilse, esto pintaba muy bien el día lunes, pero a lo largo de esta semana pues se fueron bajando varios y por ahí leí que entonces ya no era necesario todo esto. Cada vez van a quedar menos. Bueno, para no hacerla más larga, Ilse, ¿qué te parece si escuchamos el mensaje de cada uno de estos dirigentes, tanto de Acción Nacional, porque ahora le dan primero la palabra a Acción Nacional, del PRI y también a Zambrano del PRD? Vamos. Tal y como lo comprometimos, hoy presentaremos el método de consulta para que la sociedad seleccione a la o a el responsable nacional de construir un Frente Amplio por México. A diferencia de Morena, nosotros sí vamos a respetar la Constitución y la ley. La figura del frente político está en el artículo 41 de la Constitución. El artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos establece
que los partidos políticos podrán constituir frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales. Como saben, un frente político podría eventualmente transitar a ser una coalición electoral, también tal cual lo establece la Constitución y la ley. Por lo que, por el momento, lo que haremos es que los partidos y diversas organizaciones ciudadanas hoy aquí representadas organizaremos un proceso inédito que será el responsable de que se elija a la persona encargada de construir en los próximos meses el más amplio Frente por México. Este frente no será limitativo ni a los grupos de la sociedad aquí presentes, ni tampoco a los partidos que hoy estamos aquí congregados. Hoy es un día muy importante porque vamos a anunciar el proceso para seleccionar al o el responsable de la construcción del Frente Amplio por México. El responsable de construir el frente más amplio en nuestra historia, que lleve, que encarne y que represente el sentimiento del pueblo de México por un cambio con rumbo. Un proceso inédito, histórico, nunca antes visto, que estoy plenamente convencido que marcará un antes y un después en nuestro país y en la manera de hacer política. Un método práctico, realizable, potente y distinto de lo que hoy hacen desde el gobierno de manera falsa, de manera irresponsable, violando todas las disposiciones legales y haciendo campaña política con recursos públicos. Bueno, en su carácter de dirigente del PRD, Jesús Zambrano expresó a su vez que ni los partidos políticos por su cuenta ni la sociedad civil podrán enfrentar en solitario los comicios federales que se avecinan, las elecciones más grandes de la historia. Es por eso que en primera instancia justo planeaban ir tanto del lado de partidos políticos como del lado de la sociedad civil, pero pues ya saben un poco de los spoilers que pasaron a lo largo de estos días, vaya semana. Así es, Dulce. Y bueno, este tema del método de elección del candidato de la oposición, pues también fue tema de la conferencia matutina del presidente del día lunes. No solo tú estabas esperando el anuncio del PREAN, el presidente también ya lo tenía contemplado ese día. Y pues también él dijo que pues la selección de este candidato se llevará a cabo consultando a la cúpula de la económica y política, y afirmó incluso que la decisión final recaerá en Claudio X González, empresario y fundador de Va por México. López Obrador recordó que los integrantes de esta cúpula ya se sumaron en 2006 para cometer fraude y no permitir que él llegara a la presidencia. En ese entonces, añadió el presidente, estaban dirigidos por el papá de Claudio X, pues por Claudio X González Laporte. Pero vamos a escuchar lo que dijo el día martes el presidente respecto al candidato de la oposición. Bueno, es proceso que tiene que ver con la élite del poder económico y político. Ya hemos hablado de que cuando ellos gobernaban no había democracia. Lo que imperaba era la oligarquía, es decir, el gobierno de la minoría. La oligarquía es el gobierno de los ricos, de los de arriba. La democracia es el gobierno del pueblo. Se hablaba de democracia, pero era una fachada. En realidad, el gobierno estaba al servicio de una minoría. Eran los que mandaban en el Poder Judicial,
en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el INE, en el Tribunal Electoral. Tenían tomado el gobierno. Se había convertido el gobierno en un comité al servicio de unos cuantos. Entonces, ahora estamos viviendo una etapa nueva, se está haciendo valer una auténtica democracia, el pueblo está empoderado, se tiene un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, y los que mandaban y se sentían dueños de México, pues son ahora los de la oposición conservadora y se han agrupado como lo han hecho en otros tiempos. Recientemente, cuando se unieron para cometer un fraude en el 2006 y no permitir que ganáramos, se unieron los de la cúpula, entonces dirigidos por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X González. Y hablando todavía un poquito de este tema de Va por México, cúpulas y esos temas, en un reportaje de nuestro compañero y jefe de investigación Álvaro Delgado se habla sobre el diputado Jorge Romero, particularmente de la hermana, ya sabemos, diputado de Acción Nacional y relacionado con el boom inmobiliario, el cártel del boom inmobiliario. Aunque el diputado federal Jorge Romero aún no está imputado en este grupo presuntamente criminal, pese a que se le identifica como el jefe político del cártel inmobiliario, su hermana Noelia sí lo está, porque siendo una ama de casa sin ingresos, repentinamente incrementó su patrimonio, que incluye el terreno ubicado en Eje 8 Sur, José María Rico, Colonia del Valle, casi esquina con Amores, todo esto dentro de la demarcación. Este predio, asegurado desde mayo por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, está valuado en 58 millones de pesos y se ubica a 200 metros de la sede nacional de Acción Nacional, partido al que aspira a presidir el diputado Romero Herrera, quien a su vez vive en un penthouse sobre la avenida Gabriel Mancera, a 2 cuadras de la propiedad de su hermana y sus socios. Sin embargo, comprobó que el predio está asegurado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desde el mes de mayo, conforme a los sellos fijados en los accesos, y obtuvo también el oficio en que esta institución solicita el registro público de la propiedad, evitar cualquier operación sobre ese terreno ubicado en la alcaldía Benito Juárez, del que son copropietarios la hermana del exalcalde Cristian von Roerich y Aridis Vázquez, también nombres relacionados con el cártel inmobiliario, y además amigos íntimos del diputado Jorge Romero. Se trata de un episodio relevante en la trama del cártel inmobiliario, es decir, un esquema de corrupción que involucra autoridades, representantes populares y constructores que tienen en prisión y procesados ya a más de 15 personas, pero es la primera vez que alcanza al entorno familiar del diputado federal Romero Herrera, una hermana y quien pretende ser el próximo dirigente de Acción Nacional, Ilse. Así es, Dulce. Y bueno, vamos a la última nota que les hemos preparado para el día lunes. Y recordarán ustedes que el viernes cerramos la semana pasada informándoles sobre este año sabático que la UNAM le aprobó a el exconsejero electoral Ciro Murayama tras su regreso del INE. Y bueno, ya el día lunes, en una carta, el mismo Ciro Murayama confirma que sí le aprobaron este año sabático, pero dice él que pudo tener acceso a este beneficio, ya que antes de irse al INE había cumplido 6 años y 8 meses ininterrumpidos en esa máxima casa de estudios. Pero bueno, pues ya le habían dado una licencia para ir al INE, ya ahora es este año sabático. Vamos a ver más detalles sobre esta noticia en el siguiente video. Ciro Murayama confirmó en una carta que la UNAM sí le dio un año sabático con todo pagado 2 meses después de haber regresado a esa institución educativa que opera con recursos públicos, y dijo que le dieron el estímulo porque antes de irse 9 años al Instituto Nacional Electoral, en donde ganó más que el presidente de México, había cumplido 6 años y 8 meses ininterrumpidos.
En el comunicado que publicó esta mañana de lunes, el exconsejero electoral aborda puntos que no vienen en el reportaje publicado por Sin embargo, como el señalamiento de que a su regreso a la UNAM se le otorga un nivel, categoría o estímulo que no tuviera desde antes, tanto en esa universidad como en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En el texto publicado el jueves pasado, sin embargo, tampoco menciona que el rector de la Universidad Nacional le hace favores. Murayama señala que el texto de este medio da a entender que gracias a el rector se le dio el año sabático. No es así. Lo publicado acredita que fue el Consejo Técnico de la Facultad el que le aprobó el sabático. El nombre del rector, Enrique Graue, no se menciona en ninguna parte del reportaje. El exconsejero explicó que antes de trabajar en el INE, contaba con una antigüedad académica ininterrumpida de 17 años en la Facultad de Economía y de más de 6 años como profesor de tiempo completo, por lo que habría cumplido con el periodo mínimo de 6 años para solicitar el año sabático. Se trata de 6 años y 8 meses ininterrumpidos. Los 6 años para solicitar el sabático los acumulé antes de irme al INE. Esa antigüedad acreditada no se borra por el capricho de nadie, escribió en su respuesta. Asimismo, destacó que el año sabático lo ocupará para seguir produciendo para su institución desde otra entidad académica. En mi caso, presenté el proyecto de investigación México, Democracia, Demagogia y Economía en el siglo XXI, que pienso desarrollar durante 2 semestres y que confío dará lugar a mi próximo libro académico, detalló. Asimismo, defendió que durante sus 9 años como consejero, pudo realizar actividades académicas no remuneradas como dar clases en las aulas de la Facultad de Economía para las y los alumnos de primer semestre, dirigir tesis, publicar libros como autor principal o coautor desde el sello editorial de la UNAM. El pasado 22 de junio, sin embargo, publicó un reportaje en el que se señaló que el Consejo Técnico de la Facultad de Economía de la UNAM le aprobó a Murayama un año sabático que solicitó apenas unos meses después de haberse reintegrado como profesor de tiempo completo. El pasado mes de abril, tras haberse desempeñado como consejero electoral por 9 años. Uno de mis mayores errores en la vida entonces ha sido no tener un año sabático, Ilse. Estaría sabroso. Bueno, Dulce. Martes 27 de junio, aquí se empezó a poner interesante la cuestión de cómo zarpó el barco del Frente Amplio por México. Iba muy bien el lunes y tan pronto como el martes, metió mano a la Comisión Electoral, había dicho que no iba a hacer, pues empezaron a salir del barco bastantes integrantes. En primera se llama Consejo Electoral Ciudadano, anunció su disolución antes siquiera de entrar como tal en funcionamiento. Les habíamos comentado las fechas, 4 de julio para adelante. El denominado mini INE, un órgano que iba a ser ciudadano, autónomo e independiente, dijo en un comunicado de prensa que el esquema bajo el cual se llevaría el proceso de consulta ha cambiado respecto del originalmente planteado. Les vendieron una idea, aceptaron y al final el PRIAN metió mano. Agradecemos la invitación, comentaron. Hoy sabemos de la coyuntura política y la construcción de acuerdos a efecto de privilegiar la unidad de cara a las elecciones del 24 son prioritarios. Este escenario nos ha llevado a cada uno y a cada una de nosotras a tomar una decisión distinta y personas respecto a la posibilidad de participar en este ejercicio como ciudadanos. Y bueno, esta carta es firmada, entre otros, por académicos como Sergio Aguayo, quien lo había dado a conocer desde el domingo por la noche, pero también integrantes de organizaciones que han sido muy afines al bloque opositor como Causa en Común y sin embargo no estuvieron de acuerdo con pues digamos estas mañas que quisieron pues hacer por lo oscurito. Sí. Así es, Dulce, pero bueno, no solo hubo bajas ya después de que se anuncia el método. Por ejemplo, una de las aspirantes que estaba en Veremos, pues era Xóchitl Gálvez, quien había dicho
justo en esta entrevista que tuvo con los periodistas la semana pasada, que iba a esperar a ver que se definiera el método para decidir si contendía por la elección presidencial o por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pues ya el día martes ella sale en un video que graba justo ahí enfrente de Palacio Nacional, donde recuerda que pues no pudo ejercer lo que ella llamó su derecho de réplica al entrar a la conferencia del presidente López Obrador, ya que pues ahí en el asunto legal se quedó este tema. Y bueno, en ese video, ahí en Palacio Nacional, frente a Palacio Nacional, ella anuncia que va a contender por 2024. Pero vamos a escuchar un pedazo de este mensaje que emitió el día martes. Eso es lo que yo quería decirle al presidente. Pero al cerrarme la puerta, miles de mexicanos me abrieron la suya. Entendí un poderoso mensaje, que la puerta de Palacio Nacional solo se abre de adentro hacia afuera. Por eso, vamos a abrir esa puerta para millones de mexicanas y mexicanos. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México. ¿De qué temprano era, qué tanto madrugó al presidente López Obrador? A estas alturas del año está amaneciendo pues más o menos como a las 6. Uh-huh. Y ya hay sol a las 6, imagínate qué horas eran que estaba todavía de noche. Y pues sí nos sorprendió a bastantes. Platicábamos Ilse y yo fuera del aire que a nuestra manera de verlo de manera personal, están tratando de inflar bastante a la senadora panista Xóchitl Gálvez, que hace algunos días quería ser jefa de gobierno de la Ciudad de México y ahora en una especie de delirio está queriendo ser presidenta y se lo están haciendo que se la crea a través de Twitter, pero pues sabemos que Twitter es una burbuja y yo estoy esperando con ansias las encuestas, por ejemplo, de Reforma o de Encol para saber realmente cómo está parada de frente a los precandidatos de Morena, PT, Partido Verde. Pues sí, como dices, ha sido cuestión de días en que pasó de una aspiración local a esta ya federal y pues sí, con bastante apoyo en redes, al menos de algunos panistas, que sí hacen pensar. Por ejemplo, toda la semana los periodistas estuvieron analizando mucho de qué va inflar a Xóchitl Gálvez, ¿no? Vamos a ver en qué termina, pero hay que estar muy atentos a partir de este anuncio que hace y de otro anuncio que les vamos a dar en día miércoles, porque también fue muy importante. Pues Alito, ahora vamos a hablar de él. Primero lo escuchábamos muy aguerrido como siempre en el tema del Frente Amplio por México, pero justamente nuestra compañera reportera Montserrat Antúnez pues lo agarró en el denominado chacaleo y le preguntó por un tema en particular, justamente lo del fuero, y él solo le respondió no pasa nada. Así le respondió con seguridad Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, al ser cuestionado sobre la solicitud de juicio de procedencia de la Fiscalía de Campeche que había hecho a la Cámara de Diputados hace bastantes días para quitarle el fuero y con ello poder avanzar en la investigación en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. Un año ya casi, en el Congreso la discusión ni siquiera se ha iniciado. Este inicio de semana, como les decía, al presentar todo este tema de Va por México del Frente Amplio, Alito descartó estar preocupado ante una posible persecución política y por el uso de la fuerza del aparato del Estado en contra de él, así como de los aspirantes de todo el bloque opositor. Aquí nosotros estamos puestos, firmes, con carácter, con voluntad. A nosotros ni nos doblan ni nos echan para atrás. Acá estamos firmes y listos. No pasa nada, así le contestó a nuestra compañera Montserrat Antúnez, que primero, esto ya digamos es de manera personal, nos los cuenta nuestra compañera, primero le dijo, ¿qué pasó, bonita? Y ya después, pues ella le pidió respeto y fue cuando le respondió que no pasaba nada por lo del fuero. Pues ahí está ese reportaje de nuestra compañera Montserrat Antúnez. Y vamos a hablarles ahora de esta entrevista que tuvieron los periodistas, esta primera parte que se transmitió el día martes, que fue con el maestro, el profesor de tercero de secundaria, impartió cívica al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues esta conversación con Rodolfo Lara Lagunes se dio, los periodistas
fuimos a Villahermosa, el equipo de los periodistas fuimos a Villahermosa a conversar con el profesor, y pues en esta primera parte de la entrevista que se transmitió el día martes, él habla de pues cómo era el hoy presidente como alumno. Cuenta que era un alumno normal, que no causaba problemas, y reconoce que lo inspiró cuando él realizó una huelga de hambre, un ejemplo que ha sido clave para el ahora presidente, como él mismo lo ha reconocido, y pues básicamente esto ayudaría a subirlo al tren de la izquierda, del cual dice el profesor, no bajará pronto. Esta primera parte, el maestro también habla de, pues sí, cómo el poder de la palabra fue extraordinario. Él también recuerda cómo fue cuando ya se reencuentra con Andrés Manuel López Obrador. Habla un poco de su historia, el profesor, que tuvo que, más bien que fue obligado a exiliarse de Tabasco por muchos años, pero cuando finalmente pudo regresar a Tabasco, pues es cuando se reencuentra ya con Andrés Manuel López Obrador al frente del PRD, empiezan a tener conversaciones, él empieza también a entrar a la política, y pues en esta entrevista va a tener muchos más detalles de cómo fue esa primera parte del presidente López Obrador. Y bueno, aquí solo vamos a invitarlo a que si no ha visto esta primera parte, vaya a YouTube a verla, y más adelante sí le vamos a pasar un fragmento de esta entrevista, Dulce. Así es, te quería preguntar si tú eras una alumna no problemática, así como dice del presidente López Obrador. Yo sí era bien tranquila. Seguro. Hemos llegado a la mitad de esta semana, fin de mes, miércoles 28 de junio, justamente un mes antes de tu cumpleaños, Ilse. Y ya lo decías bien, fue un anuncio, otro sorpresivo después de lo de la senadora Xóchitl Gálvez. Ahora fue cortesía de la senadora de Acción Nacional, que a la vez no es militante de Acción Nacional, Lili Telles, también periodista, quien pues por su parte publicó este video donde hace saber que pues tampoco quiere ser ya presidenta de México. Vamos a escuchar cuáles fueron sus razones. El pasado lunes, las dirigencias de 3 de los partidos políticos opositores presentaron en conjunto con organizaciones de la sociedad civil el método de elección de su candidato presidencial para el 2024. Como lo dije desde el primer momento, fue un buen paso inicial. Felicito y reconozco la intención de que los ciudadanos participemos más con los partidos y en el mejor ánimo de robustecer al candidato ganador ante los ataques del régimen, puse a consideración de todos 50 preguntas sobre la legalidad, la transparencia y la certeza del proceso. En este lapso, el Consejo Electoral Ciudadano se disolvió y se generaron diversas confusiones sobre los detalles del método. Inexplicablemente, no hubo respuesta. Mi posición ha sido muy clara. El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Nos han dejado tan solo una semana para preparar una elección nacional, algo imposible para una ciudadana sin partido como yo. No otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos. No genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno y la forma de recibir y contar los votos. No existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por lo que no podremos saber qué intereses están detrás de cada aspirante. El resultado no dependerá de tu voto, sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen. A 2 meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios. La oposición no solo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo. No podemos combatir la ilegalidad violando la ley. No podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo. Y no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen.
Por congruencia y sentido ético, no me inscribiré en la contienda convocada. Seguiré trabajando por México, por supuesto. Seguiré levantando la voz y denunciando a este gobierno corrupto, inepto y mentiroso, porque nuestras familias merecen seguridad, libertad y mejor calidad de vida. Ya Dios decidirá qué camino debo seguir. Deseo la mejor de las suertes y éxito a quienes decidan participar bajo estas condiciones. Hago votos para que mantengan siempre su independencia frente a cualquier interés o presión. Éxito para ustedes, Xóchitl, Santiago, Beatriz, Claudia, Enrique, y para todos los que se sumen a ese proceso. De todo corazón, deseo que sea por el bien de la patria. Y bueno, en la conferencia matutina del día miércoles al presidente le cuestionan, porque este video se publica justo cuando se estaba todavía transmitiendo la conferencia, le preguntan de pues qué opinaba de que ya se había bajado Lili Téllez de la contienda presidencial, y López Obrador manifestó que las élites opositoras ya habían decidido quién será el candidato o la candidata a la presidencia por la oposición, y pues que solamente están simulando un proceso democrático y que Lili Téllez ya se había dado cuenta de eso y que por eso decidió bajarse. Desde ese día el presidente anda prometiendo que va a decir quién es el candidato, porque él dice que ya sabe, pero pues a ver si ya la próxima semana dice que el lunes o martes, vamos a ver. Vamos a ver, pero vamos a escuchar lo que dijo el miércoles. Y esperar también, porque es muy legítimo que los conservadores y los oligarcas tengan su candidato, candidata. Es muy legítimo, o sea, eso es parte de la democracia, que no haya tapados, ¿no? Que también no empiecen a simular, ¿no? ¿Quién? Ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida. Ya se dio cuenta. Por eso, espérense, porque ¿cuántos hay ahora? ¿Cuántos hay? 13, espérense, porque pues, no, es que ya se están dando cuenta, algunos ya se están dando cuenta y otros pues ya se dieron cuenta, pero quieren estar ahí, ¿no? Porque quieren sacar una pluri, van a cobrar por su servicio. No, la próxima semana. Pero ya está resuelto, en las alturas. Ya decidieron. Yo les aseguro que si le hacen una entrevista a Junco, él ya sabe. Vayan a buscarlo. Pues hace algunos días estaba muy poco movido el tema del bloque opositor respecto a qué iba a ser rumbo a 2024 y tanto esperó que pues, avanzó bastante rápido. En una semana hubo bastantes cambios, ajustes, entonces el tiempo nos permitirá ir viendo poco a poco cómo se va ajustando este tema. Por lo pronto Lili Téllez, que era una de las favoritas del bloque opositor, pues ya va. Sigue en la carrera el diputado Santiago Krill y la sorpresiva senadora Xóchitl Gálvez, y también por ahí Enrique de la Madrid. A ver, pues hay que darle oportunidad, Ilse. Hay que ver cómo se va definiendo. Bueno, Ilse, me voy a tener que poner seria porque es el tema de Chiapas, es decir, el secuestro de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas. No son policías, eran del área administrativa y hasta el momento sus familiares pues siguen exigiendo que sean liberados. Han estado bloqueando bastante tiempo vialidades de allá, de Tuxtla Gutiérrez, también de San Cristóbal de las Casas, y pues han dado testimonios de cómo pues sus familiares no tienen nada que ver, son inocentes. El propio presidente López Obrador ya dijo que son inocentes y mandó a investigar a estos 3 funcionarios que han sido señalados, y que también otro personaje que tiene que ver en esta trama es una cantante.
Pero por lo pronto, los hechos, Ilse, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas informó que subió, acuérdense que estaban primero 23, luego 14, finalmente el número son 16. La razón de los ajustes es porque en total eran 33 trabajadores. Las mujeres las liberaron y a los 16 hombres permanecieron secuestrados. Detalló a través de un comunicado que después de eso desplegó un operativo con más de 1,000 elementos para ubicar y localizar a estas 16 personas que fueron privadas de la libertad en un tramo carretero Ocosocuautla-Tuzla y dar con los responsables de esta comisión de delito. Justo Ocosocuautla se acababa de hacer pueblo mágico por la Secretaría de Turismo un día antes. La titular de la dependencia, Gabriela Cepeda, recapituló que esta secretaría había recibido el reporte de los hechos en los que un autobús transportaba a 33 trabajadoras y trabajadores de la secretaría cuando fueron interceptados por civiles armados, quienes obligaron a 16 hombres a salirse del transporte y las mujeres quedaron libres. Vamos a trabajar minuto a minuto para localizarlos y regresarlos a sus hogares, eso lo dijo pues desde inicios de semana y hasta el momento los familiares pues siguen exigiendo que sean liberados. A lo largo de la semana pues han salido detalles que pues tiene que ver con un conflicto entre dos cárteles del narcotráfico, Ilse. Así es, Dulce, pues un tema que vamos a dar seguimiento hasta que pues como la exigencia de estas familias se cumpla, que liberen a estos trabajadores. Y bueno, les habíamos prometido sí pasarles un fragmento de la entrevista con el profesor Rodolfo Lara Lagunes, el profesor de secundaria del presidente López Obrador. Y pues en esta segunda parte que les presentamos el día miércoles en Los Periodistas, el profesor ya habla pues más centrado de lo que está ocurriendo hoy en día en la política, sobre todo en el tema de los aspirantes a la presidencia por Morena y sus aliados. Y pues él hace un breve recuento de de cómo ve a los aspirantes, quién piensa él que sí podría garantizar la continuidad de la llamada Cuarta Transformación, y en este fragmento que les hemos seleccionado es muy importante porque él, siendo un profesor de Tabasco, pues conoce muy bien la política también de allá de esa entidad, donde gobernó justamente el aspirante Adán Augusto López, y pues él dice básicamente que él es priista, que él sigue siendo priista, y vamos a escuchar por qué lo dice en este fragmento. Pero vamos a hablar de los prospectos presidenciales de Morena y de sus aliados. ¿Quiénes garantizan que efectivamente este proceso de transformación continúe? Hábleme de 4. Mire, empiezo por Ebrard. Ebrard fundó el Partido del Centro Democrático. Y ya el solo nombre le está diciendo cuál es su posición. Entonces, se correría al centro. Y correrse al centro es detener el proceso de transformación. ¿Sí? En el caso de el compañero Adán, acaba de hacer un mitin en Minatitlán con los charros de Aldana, sucesor de Romero de Champs. Tóquela. Sí. Es decir... ¿Con qué? ¿Priistas o viejos priistas o...? Sí, con Aldana, el que es el secretario general. El secretario general. Del sindicato. Autor del PMSGA. No, hombre, pues es un ladrón. Entonces lo hizo en Minatitlán hace como un mes. ¿Cómo? Eso no le ayuda porque sigue reflejando la mentalidad priista. ¿Sí? ¿Mentalidad priista de Aldana o de Adán Augusto? De los dos. Bueno, uno es priista, pero el otro se supone que hace bueno, pero hace unos años que ya no era pero priista. Ya ve que ahorita en Hidalgo ya hay una fuga de priistas, sí, y va a seguir aumentando. Sí. Sí. El PRI ya huele a cadáver, eso. Pero Adán, me gustaría que agregara más sobre él, además del mitin de Minatitlán. Bueno, es que eso es muy simbólico. Es decir, el PRI, ¿cómo se mantuvo? Como un partido único en donde usó a los sindicatos, como decía Stalin, como correas de transmisión. Y de ahí nace el corporativismo. Actuaba a través de las corporaciones y desde ahí daba todas las... Mire, yo fui secretario general aquí en la Federal 1,
fui el primer secretario general a los 23 años. Y un día me llega una carta del secretario, un oficio del secretario de la sección de todo el estado. Sírvase a la mayor brevedad posible mandar 2 fotos tamaño infantil para que en un plazo perentorio le regresemos su credencial como miembro del Partido Revolucionario Institucional. O sea, lo estaban afiliando a la fuerza. Pues ahí está. Quiero hacer la misma acotación que realicé en de 12 a 1 respecto al tema de Adán Augusto, porque pues sí fue Ricardo Aldana este mitin de Minatitlán, pero justo Minatitlán es un municipio pues bastante petrolero allá en Veracruz, pues ahí está una de las refinerías, entonces solo quería contextualizar eso. Eso justifica. No estoy defendiendo a nadie, solo quería contextualizar. Jueves 29 de junio, Ilse, y me toca dar otra vez el tema de inseguridad, de violencia. Esto ocurrió por la mañana, se pudo confirmar bien ya por la tarde. Me refiero al asesinato de uno de los líderes de autodefensa, Hipólito Mora, nacido en La Ruanda, pues dedicado a la agricultura, particularmente a los limoneros. Y pues ya había recibido amenazas previas. Finalmente, pues sus familiares señalan directamente a los Viagras. Uno de sus integrantes conocidos, por ejemplo, era el papá Pitufo. Y pues los argumentos de las autoridades, tanto estatal como federales, que sí tenía protección, que tenía incluso escoltas, pero pues el poder de las balas con las que fue víctima, incluso 1000, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fueron más potentes y pues después incendiaron este vehículo y pues asesinaron a una de las personas que desde 2013 exigía paz en su estado y sobre todo pues dejar de ser extorsionado, porque recordemos la base, el pilar de su vida eran los limoneros. Así es, Dulce. Bueno, justo en este video que estábamos viendo hace un momento, es del mes de junio, es de hace unos días, hace unas semanas, donde él todavía pues pedía que las autoridades llegaran a La Ruana, porque en este video él decía, pues las cosas siguen muy graves, siguen extorsionando, siguen secuestrando. Él hacía este llamado de alerta a las autoridades, donde pues sí pedía que hubiera más presencia de las autoridades allí en ese municipio, pues decía, la gente sigue viviendo con miedo. Ya se da lamentablemente ayer su muerte, su asesinato, y pues sí, como dices, Dulce, algo muy triste porque ellos vienen luchando desde 2013 contra estos cárteles que llegaron a sus municipios. Llegaron, pues ellos, como recordabas, él era empresario limonero, llegaron a pues extorsionarlos, a secuestrarlos. Ellos se levantan en armas, crean este grupo de autodefensas, primero con el doctor José Manuel Mireles, se levantan en armas, después toman caminos diferentes. Él continúa pues ya no tan activo como en ese entonces, que sí andaban pues como policías comunitarios en la zona. Ahora pues seguía haciendo estas alertas. En su momento entró a la política y pues finalmente nunca dejó de denunciar la violencia que vivía pues simplemente en su casa, Dulce, en el lugar donde nació y creció. Y pues ayer comentábamos que el gobernador en la noche decía que confirmaba pues que él tenía amenazas, que se le había pedido que se quedara en Morelia para su seguridad, pero pues toda su familia pues estaba en el municipio y pues básicamente tampoco quería dejar a la gente que vive en ese municipio pues en las condiciones en las que están, Dulce. Sí, pues también no obviar que había sido asesinado su hijo y ese fue uno de los principales motores por los cuales pues se armó. Decían los que lo conocían más de forma directa que siempre tenía un arma desde entonces y ya sabía que iba a ser asesinado, y el día viernes justo les queremos hablar sobre una carta que dejó. Así es, Dulce, pero bueno, vamos a continuar primero con la información del día jueves, ya que también hay otro tema muy importante, y ya que le hablaba a Dulce de cómo se deshizo desde el día lunes el llamado mini INE, pues ya el día de ayer el PRI, el PAN y el PRD pues anunciaron con qué van a sustituir, podríamos decir, ese mini INE, y pues básicamente es un grupo de expertos, como ellos los llamaron, pero que está conformado por 4 amigos de Calderón y 4 consejeros del fraude de 2006. Vamos a ver este reportaje al respecto. Presentando ante toda la sociedad
al que será el comité organizador del proceso de selección del representante que construirá este Frente Amplio por México. Personas con enorme experiencia. La mayoría de este órgano, como informamos el pasado lunes, será apartidista, pero todos con gran experiencia en materia electoral. E inicio por nombrarlos. Arturo Sánchez Gutiérrez, que fuera consejero del INE del 2014 al 2017. Muchas gracias, Arturo, por aceptar esta gran responsabilidad para con el país. Luisa Alejandra Latapí, también consejera del IFE 2003-2008. Muchas gracias, querida Alejandra, por aceptar esta gran responsabilidad para con México. Rodrigo Morales Manzanares, consejero también del IFE 2003-2008. Rodrigo, muchísimas gracias por aceptar esta responsabilidad. También agradecemos a la exconsejera del IFE 2003-2008, María Teresa González Luna. Muchísimas gracias, María Teresa, por aceptar esta gran responsabilidad. También agradecer profundamente a Juan Manuel Herrero, quien fuera director ejecutivo del Registro Federal de Electores de 1990 a 1996. Muchas gracias, Juan Manuel, por aceptar esta gran encomienda. También, por supuesto, agradecemos a quien fuera consejero del INE 2014-2020, Marco Antonio Baños Martínez. Muchas gracias, tocayo, por aceptar este gran reto. Y agradecemos, hoy no está presente porque se encuentra en Yucatán, a Patricia McCarthy Caballero, quien fuera consejera electoral del Consejo Local del IFE en Yucatán 2011-2015. Estos son los 7 especialistas apartidistas que quieren contribuir en la construcción de un proceso de selección de quien va a construir un frente amplio por México, pero que están aquí poniendo su prestigio de manera altruista, su compromiso, su tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Este comité, como ustedes saben, será mixto. 7 integrantes de la sociedad civil, expertos electorales, ya está acreditado, y 6 de los 3 partidos que integramos la coalición Va por México, 2 de cada partido político. Finalmente hemos llegado al día de hoy, viernes 30 de junio, el cierre de mes, Ilse, y les decía que justo se dio a conocer la carta póstuma de Hipólito Mora. Él ya la había escrito pensando en que en algún momento iba a ser asesinado, a ese grado de amenazas estaba. Y bueno, la comienza con una frase muy fuerte, dice que mi muerte no sea en vano. También escribió, lo dije en muchas ocasiones, sabía que este día llegaría. Lo dije, me voy a morir peleando, solo quiero que mi muerte no sea en vano. Que los michoacanos que todos presumimos bravura seamos valientes una vez y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo. Que los policías vean que tienen la fuerza para acabar con esto, que el gobierno, el que esté al momento de mi muerte, se fije en los ciudadanos antes que en sus campañas o en sus bolsillos. Así lo añadió y fíjate qué timing, porque justo están en campañas los gobiernos. Así es, Dulce. Pero bueno, vámonos ya a la última nota que les hemos preparado para este viernes. Y pues hace unos días justo comentábamos que qué pasaba con la refinería de Dos Bocas, en qué iban estos tiempos de pruebas. Y pues ya el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que comenzó la carga de crudo en la refinería Olmeca en Dos Bocas.
Tabasco, pues ya para comenzar a refinar. En su conferencia de prensa matutina, dijo que el día de ayer dio comienzo a esta carga de crudo en la refinería inaugurada en 2022, a partir desde ese momento comenzaron las pruebas, y la cual ya comienza con la primera etapa de 80,000 barriles. El presidente dijo esta mañana, para principios de año próximo ya va a estar procesando 340,000 barriles de crudo. Es un proceso, pero ya comenzó. Es una obra única en el mundo en tiempo récord, 4 años y medio. También detalló que el comienzo de la carga implicará un proceso de 1 mes de estabilización. Sin embargo, señaló que hoy se difundirá un video donde se explicará pues todo el proceso que comenzó ya para la refinación, Dulce, de los primeros barriles en esa refinería. Así es, pero para videos de Dos Bocas, el que ustedes realizaron, ¿no? Sí, de apenas. Esta gran visita, y sobre todo para entender que son 3 fases, es decir, el año pasado, justamente el 1 de julio del 22, se fue la inauguración de la infraestructura, de esta gran infraestructura presentada en el video de los periodistas. La segunda fase era la de pruebas de casi más de 90,000 equipos, y ahora ya estamos en esta fase de empezar a generar crudo, ahora sí, en este contexto de la transición energética, utilizando el petróleo todavía como base. Así es, Dulce, pero pues ojalá ya veamos pronto ese video de la producción de crudo. Y sí, estamos viendo el video de los periodistas de la refinería Dos Bocas, a donde fuimos el año pasado, que justo ahora que fuimos a visitar al profesor Rafael Lagunes, nos acordábamos mucho de esa visita y del calor que hace allá en Tabasco. Pero bueno, Dulce. Que volviste a sentir este fin de semana de rápido. Así es. La vives en Tabasco, Ilse. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este cierre de semana, como siempre, para masticar, para reflexionar lo acontecido electoral, pero también de violencia. Muchísimas gracias. La próxima semana, Ilse, perdón, no te voy a acompañar. Ya me enteré. Por mi año sabático. Como que ya pediste también año sabático. Vale. Los privilegios de algunos. Que estén muy bien, cuídense mucho, y gracias a Luis Mata en operaciones. No se olviden que el sábado hay transmisión especial con Romina Gándara y Pedro Mellado para que usted pueda seguir el mensaje del presidente López Obrador por el 5º aniversario de su triunfo. ¿Mañana qué hora, Ilse? A las 5:30. Ahí los vemos. El próximo sábado 1 de julio los esperamos en nuestra transmisión especial. A 5 años de su triunfo, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitirá un mensaje en el Zócalo capitalino. Y aquí en Sin embargo al aire le tendremos todos los detalles. Romina Gándara y su servidor Pedro Mellado lo esperamos el sábado 1 de julio a las 4:30 de la tarde. Acompáñenos a seguir el mensaje totalmente en vivo del presidente. Y al terminar le tendremos un balance de lo que aconteció en el Zócalo capitalino. Los esperamos. Aquí, en Sin embargo, al aire.